Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Hola, buenos días. Tuve un problema técnico, así que empezamos de inmediato, ¿ya? Hola, profesor, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Comenzamos de inmediato que tuve un pequeño error técnico. Ya. Ahora sí, a ver si han llegado. Hay 25 alumnos. ¿Tenían alguna clase anteriormente? Sí, profe, Sí, recién salimos. Ah, ya. Lo espero entonces. La verdad que la clase comienza a las 9:40, pero como en Zoom no permite las 9:40, por eso coloco las 9:30. Pero vamos a esperar unos 10 minutos para que lleguen sus colegas, ¿ya? Me parece que la clase pasada quedamos acá, ¿no? Sí, profe, quedamos ahí. Ya. Otra cosa, mañana tenemos laboratorio. Entonces, como en el programa yo les había comentado de que los años anteriores los he llevado a la unidad de anatomía patológica del hospital, pero como este año no se puede, entonces voy a intentar hacer un laboratorio con más o menos lo que se hace en esa unidad, ¿ya? Entonces, el día de mañana tenemos laboratorio de técnicas histológicas, ¿ya? Y lo otro, la pregunta es, allí Fernando, tú puedes conversar con el resto de tus colegas, preguntar si podemos hacer un solo laboratorio el día de mañana, de tal forma que el día viernes podríamos avanzar un poquitito en cátedra. No sé si eso es posible. Lo dejo a vuestro criterio. ¿cómo sería entonces, profe? La pregunta es si es que mañana todo el grupo curso, porque recuerda que hay el grupo A y B de laboratorio. Entonces, la idea es que mañana pudiésemos hacer todo el curso, el laboratorio, y el día viernes, como quedaría libre, podríamos avanzar un poco en lo que es cátedra. No sé si eso es posible. De un segundo, profe, que se me borró el archivo del horario, entonces lo estoy buscando. Ah, ya. En todo caso, no es ninguna obligación, es una consulta y de acuerdo a su tiempo, ¿ah? Porque si no, simplemente hacemos los dos laboratorios el día jueves y viernes.
Creo que parece que estamos en la hora, jóvenes. ¿Podemos comenzar? Por lo menos hay 26 alumnos. Por lo menos está más del 50%. Y como las cátedras son libres, y según yo estaríamos en la hora, podríamos comenzar. ¿Qué les parece? Bueno, profe. Ya, Profe, no hay problema. vale, gracias. Bien, entonces ustedes recuerden que la clase pasada habíamos visto varias cosas relacionadas con lo que es la célula y el inicio de esta asignatura que es la histología, y que todo está centrado en lo que es la célula, los tejidos, el órgano, el organismo, ¿cierto? Y habíamos visto, ¿no es cierto?, que lo importante dentro del trabajo del colega de ustedes, que es el anatomopatólogo, ¿no es cierto?, para aquellos que eligen esa área de la medicina, teníamos que comenzar analizando lo que es las técnicas histológicas. Y también aproveché, ¿no es cierto?, de ver qué es lo que es un examen inmediato y dentro de lo que es el examen inmediato, lo que es esto, la técnica histológica. Y eso lo habíamos comenzado a observar, a ver ya bastante con detenimiento. Y llegamos al punto en donde hablábamos de lo que corresponde a la inclusión en parafina histológica. Es decir, la muestra que nosotros obtuvimos o la muestra que obtuvo el anátomo o el cirujano, mejor dicho, para la biopsia y que se la envió a la unidad de anatomía patológica, entonces allí, ¿no es cierto?, esa muestra sufre varios procesos que ya les comenté, creo que al final hay una diapositiva de resumen, pero se coloca esa muestra en una solución que es líquida en un comienzo porque la parafina está más o menos a unos 60 grados Celsius y en ese momento es líquida. Entonces, en estos cacharritos que ustedes ven acá en la diapositiva, al medio se coloca la muestra para la biopsia y luego se vierte la parafina líquida sobre ello y se solidifica, ¿no es cierto?, a temperatura ambiente y luego se lleva a lo que es el corte histológico, que puede ser de 6, 18 micrones, lo vamos a ver luego, con el micrótomo. Eso es con parafina histológica. Pero también en el caso, como les mencionaba, de lo que es la microscopía electrónica, lo que se hace exactamente lo mismo, pero el medio de inclusión es una resina. En la parte inferior de la diapositiva tenemos allí, ¿no es cierto?, que la chica está preparando la mezcla de resina para colocarla, ¿no es cierto?, en lo que es la muestra. Se colocan unos pequeños recipientes muy, muy chiquititos, ¿no es cierto? Y allí se coloca la muestra y luego se vierte la resina. Se espera que polimerice, ¿no es cierto? Y luego ya queda listo lo que es el taco. En el caso de la microscopía electrónica, el instrumento que nosotros utilizamos es el ultramicrótomo, que es lo que ustedes están viendo acá en la parte inferior a mano derecha. Entonces ustedes ven allí que hay una lupa, ¿no es cierto? Y allí hay un pequeño vástago en donde se coloca la muestra que es muy pequeñita y luego en la parte inferior está la cuchilla para que esto vaya a medida que nosotros. Y recuerden que acá son cortes bastante finos de 1 micrón para poder observar al microscopio electrónico. Entonces, esta es la forma como se incluye la muestra en la parafina histológica. No sé si hay alguna pregunta. Como siempre, jóvenes, cualquier duda que tengan, por favor, me interrumpen nomás, no hay ningún problema y lo aclaramos, ¿ya? Bien, esto es lo que nosotros llamamos tacos.
En nuestro laboratorio y también en la unidad de anatomía patológica existen estos cacharritos, estos recipientes, en donde en el interior se coloca el tejido. También importante, se coloca, espero mañana eso explicarlo un poco mejor, se coloca la clave o el número que corresponde, porque imagínense la cantidad de biopsias que hay en un hospital. Entonces, perdón, no tiene que haber equivocaciones, como muchas veces ocurre. Entonces, la idea es que sea lo más correcto posible, ¿no es cierto? Y allí la biopsia que corresponde al paciente esté incluida la numeración. Entonces, acá también, miren, acá se ve que así, acá se sacó la muestra y se colocó para la parafina. Nosotros en nuestro laboratorio tenemos, no, hacemos estos pequeños cubitos de papel común y corriente, este que usamos para las fotocopias, ¿no es cierto? Hacemos un cuadradito y allí en su interior colocamos la muestra. Acá, ¿no es cierto? Está la muestra, como se indica acá, y luego se vierte la parafina, se solidifica y queda la muestra al interior. Entonces acá decimos que ya está formado el taco. Y como se muestra acá en la parte inferior del lado derecho, ¿no es cierto? Estos son los dos tipos de taco que nosotros utilizamos en nuestro laboratorio y es exactamente lo mismo que se utiliza en la unidad de anatomía patológica para los cortes. Entonces, acá está el tejido, en el caso que sea una biopsia, en el caso que sea una investigación, en fin, lo que ustedes estén analizando, el tejido, por supuesto. Entonces, de esa forma, ustedes pueden avanzar en lo que es el estudio de ese tejido. ¿Ya? ¿No? ¿Alguna pregunta? Bien. Estos son los micrótomos. Hay varios tipos. Entonces voy a describir primero este micrótomo que se llama de rotación. Bueno, acá hay pueden ir los cortes. Recuerden que 1 milímetro tiene 1000 micrones. Entonces, imaginen ustedes qué tan delgadito tiene que ser ese corte para poder ser observado al microscopio. Entonces, los cortes pueden ir de 5 a 15 micrones. ¿Por qué de 5 a 15? Porque también va a depender del tejido, es decir, del tamaño de la célula. Es normal, por ejemplo, si estamos haciendo un corte de intestino, entre 5 a 8 micrones, eso va bien. Pero en el caso del tejido nervioso, que son células muy grandes, son células globosas, entonces, para poder observar bien lo que es la estructura, su núcleo vesiculoso, todo, entonces necesitamos un corte más grueso, que es más o menos 15 micrones, a veces 18 micrones, por ejemplo, las células del cerebelo, ¿no es cierto? Ahí tenemos que aumentar. Y también depende de la histoquímica y de la inmunohistoquímica, ¿ya? Luego vamos a ver qué es lo que corresponde a cada una de las cosas. Entonces, eso es con respecto a los cortes. Pero explico qué es lo que es el micrótomo de rotación, que es el que está al lado izquierdo, ¿no es cierto?, que de la diapositiva. Y como por su nombre, rotación, tiene esta manivela, ¿no es cierto?, que nosotros damos vuelta y al mismo tiempo con este sistema que está acá, esta otra perilla, nosotros graduamos los micrones a los cuales vamos a cortar. De tal forma que en una vuelta de esta manivela, el vástago avanza 5, 8, 10, 15 micrones, lo que nosotros hayamos puesto. ¿Ya? Acá, en esta otra zona, está la cuchilla, es decir, el medio de corte. ¿Ya? Es una cuchilla bastante fina que hay que tener mucho cuidado cuando uno trabaja en este tipo de cosas, porque fácilmente puede cortarse los dedos. Entonces, como repito, a medida que nosotros damos una vuelta, como su nombre lo indica, rotación, se va produciendo los cortes histológicos y va apareciendo una pequeña cinta de parafina junto a la muestra.
Y eso es lo que nosotros posteriormente vamos a utilizar para montarlo en el portaobjeto, ¿ya? Entonces, este es un micrótomo de rotación, ¿ya? Esto lo pueden un poco asemejar en el uso diario con cuando uno va a la roticería, ¿no es cierto? Y le pide una cantidad de cecina al dependiente y ustedes han visto que coloca todo el chorizo de mortadela, por así decirlo, en un instrumento que automáticamente comienza a hacer cortes, ¿no es cierto? Y le entrega a ustedes estos cortes. Es más o menos lo mismo, pero en una situación ultra, en el sentido de que allí, ¿no es cierto?, están los cortes de tejido muy, muy delgaditos, ¿ya? Bien. El otro micrótomo que está acá, que se llama de deslizamiento, que también a veces he visto en las unidades de anatomía que lo utilizan, ¿ya? Este es uno de deslizamiento. Y la ventaja de este micrótomo es que permite hacer cortes de tejidos grandes. Por ejemplo, si nosotros quisiésemos colocar un cerebro acá y hacer el corte completo de esa estructura, el micrótomo que utilizaríamos sería este, de deslizamiento, en donde en la parte superior acá está la cuchilla, ¿no es cierto? Acá, allí está el tejido y acá está la manivela con la cual uno desliza todo el aparato, ¿no es cierto? Y se obtiene ese corte. En la parte por acá, creo que acá sí, ahí está la forma de cómo graduar los micrones para el corte. Entonces, este es un micrótomo de deslizamiento y se utiliza generalmente para muestras grandes, de mucho volumen. Bueno, eso es. ¿Alguna pregunta? Bueno, acá está este otro micrótomo que se llama crióstato. En el fondo, también es un micrótomo de rotación, pero la ventaja de este crióstato que se llama, o bien digo crióstato, es que presenta una temperatura de menos 20 grados Celsius y se utiliza, es ideal para las biopsias. Entonces recuerden ustedes que, por ejemplo, un cirujano que está en la sala de operaciones, ¿no es cierto?, tiene un cristiano abierto, ahí está operando, y de repente encuentra un tejido sospechoso. Y lo que hace es sacar una muestra, una biopsia, y lo manda a la unidad de anatomía patológica lo más pronto posible. Entonces, ese resultado no puede tener al cristiano abierto todo el día. Entonces, tiene que estar el resultado en forma rápida, máximo 20, 30 minutos. Entonces, en la unidad de anatomía patológica llega ese tejido y se procesa porque como ya hemos dicho, las técnicas histológicas, ¿no es cierto?, tiene todo un proceso que a veces demora 2, 3 días. Pero claro, en este caso, lo que se utiliza es que este instrumento, el crióstato, para colocar la muestra, se coloca la muestra en un medio en el cual no dañe al tejido, que se llama OTC, es un gel, para que el tejido no forme cristales en el momento del corte histológico y para que se conserve lo más parecido a como estaba en vida. Entonces la temperatura a la cual se trabaja es de menos 20 grados Celsius en su interior. Por ejemplo, acá no sé si se alcanza a ver, hay un cristal, hay un vidrio, ¿no es cierto?, que se cierra y uno trabaja con la manivela acá haciendo los cortes. Una vez que obtiene un corte aceptable, ¿no es cierto?, que por supuesto el técnico ahí tiene que ser pillo, y inmediatamente se coloca el portaobjeto, se pega por el medio que tiene del OCT, ¿no es cierto?, en la muestra, y se va inmediatamente a teñir. La tinción es una tinción rápida que puede ser, ¿no es cierto?, hematocilina o verdejano, y de esa forma
el patólogo inmediatamente ve las características de ese tejido, si está en condiciones patológicas o es normal. Entonces, inmediatamente en ese tiempo, 20 minutos, ¿no es cierto?, indica al cirujano que es benigno o maligno, ¿ya? Entonces, ese es el trabajo exclusivo del crióstato en la unidad de anatomía patológica. En otras investigaciones también se utiliza este crióstato, no solamente en ese caso. Por ejemplo, cuando nosotros queremos ver tejido adiposo, como utilizamos en las técnicas histológicas alcoholes, siloles, que son medios que desnaturalizan las grasas. Entonces, lo que nosotros queremos es que no suceda eso y para eso utilizamos también este instrumento que es el crióstato, ¿ya? Bueno, y nosotros los biólogos también utilizamos este instrumento cuando queremos hacer cortes vegetales, de tejidos vegetales. Entonces, tiene varias utilidades de importancia, ¿ya? No solamente en la unidad de anatomía patológica. Eso, por favor, que quede claro. Ahora, este es un tremendo instrumento, es una cosa grande, es como una lavadora, ¿ya? Pero hoy día la tecnología ha avanzado y podemos tener crióstatos de sobremesa, como son los modelos que tenemos acá al lado derecho, y simplemente en un laboratorio pequeñito puedo tener, ¿no es cierto?, este crióstato funcionando y por supuesto, no tiene las mismas características de este tremendo aparato, porque yo acá puedo regular incluso la temperatura, en fin, hacer un montón de cosas. Acá, ¿no es cierto?, es una temperatura fija, -20, y ya ahí, pero sí puedo obtener el tejido que quiero analizar, ¿ya? Eso es, jóvenes, no sé. ¿Preguntas, consultas? ¿Los tipos de corte que puede tener el crióstato son, perdón, las muestras deberían ser grandes o pequeñas? El Eh, tejido que quiero analizar. Ya, dos cosas. Generalmente la biopsia es pequeñita, ¿ya? Pero quizás la pregunta que tú me haces, ¿a dónde va? Es el grosor del corte. No sé si esa es la idea. Sí, sí, a eso me refiero. ¿Qué tanto el grosor tiene que ver? Eso, bien. Generalmente está entre 8 a 10 micrones, ¿ya? No más ni menos, ¿ya? Bueno, pero también depende allí de la expertise del técnico, del tecnólogo médico, ¿no es cierto?, que tiene a cargo este instrumento. Eso también, generalmente, el anatomopatólogo quiere un corte lo más fino posible y que sea un corte, ¿no es cierto?, que pueda verse todo el tejido en buenas condiciones, ¿ya? Entonces, depende entre 5 a 10 micrones. Eso es. No sé quién preguntaba, Christopher, creo. Sí, sí, muchas gracias, profesor. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces una vez que se produjo el corte, ya sea en el microtomo de rotación, de deslizamiento, claro, en cualquiera de esos dos, lo que se hace es llevar esa cinta con parafina y el tejido a un baño termorregulable que está más o menos a una temperatura de 40 grados Celsius, que acá hay agua destilada con un pegamento. Entonces, como ustedes ven acá, el técnico coloca la muestra en el agua que está a esa temperatura, el corte se estira lo suficientemente para que quede perfecto, ¿no es cierto?, bien estirado y no hayan dobleces del tejido. Entonces, de esa forma se desliza cuidadosamente hacia el portaobjeto, como se ve acá en la figura, y se obtiene la muestra en el portaobjeto. Bueno, acá se espera por lo menos un día para proceder al corte, ¿ya? En el caso también hay varias técnicas de cómo proceder se procede a la tinción, me equivoqué. Después de esto se procede a la tinción, ya sucedió el corte, ¿ya? Entonces se lleva a la tinción, pero hay varias técnicas en las cuales puedo teñir inmediatamente, pero corremos el peligro de que se desprenda el corte del portaobjeto.
Y es por eso que normalmente se espera un día para que seque bien, se pegue bien o sea, la muestra, el portaobjeto, y proceder a la tinción, ¿ya? Entonces, ese cuidado habría que tener. En la parte inferior tenemos los recipientes de vidrio que normalmente se utilizan para teñir las muestras. Entonces acá ustedes ven, ¿no es cierto? Acá en el medio está la muestra, están los portaobjetos con la muestra, ¿no es cierto? Y los voy pasando por distintos medios de alcoholes y siloles para deshidratar, teñir, en fin. Y lo otro que ustedes acá a la derecha, miren, tienen una cantidad, o hay una cantidad impresionante de tinciones. Ya en algo, no sé si les comenté en algún momento, la tinción más corriente que nosotros tenemos es de la hematocilina eosina, que es la que normalmente hemos visto, o el profesor seguramente en biología o en algún momento les ha comentado. Pero el principio por el cual funcionan las tinciones es por la afinidad entre los iones, ¿no es cierto? Y las cargas positivas, negativas. Ustedes recordarán, ¿no es cierto?, de su química 1, que las cargas positivas con las negativas, ¡pum!, se atraen, y las cargas de una misma condición, positivo con positivo, se repelen. Entonces, desde ese punto de vista, funcionan las tinciones. También en el concepto de lo que es histoquímica, es la afinidad propia de un tejido que tiene, o una célula, ¿no es cierto?, que tiene una proteína, un hidrato de carbono, y que la tinción en particular tiene afinidad por por esa secreción o esa condición de la célula, ¿ya? Entonces, eh, eso es cómo funcionan las tinciones. Recuerden que en el núcleo, ¿no es cierto?, está el DNA, que es ácido, por lo tanto la hematocilina debería ser básica, y es por eso que se colorea el núcleo de un color azuloso, morado, dependiendo, ¿no es cierto?, del tiempo de tinción. Y el citoplasma se colorea de un color rosa, ¿no es cierto?, en sentido contrario. Bien. Y luego tenemos otras tinciones, tricómica de Mason, la orceína, la picrofuxina, en fin, el Baeyer, las tinciones argénticas, eso indica tinciones de plata. Acá hay dos investigadores muy importantes que trabajaron con tinciones de plata, que es Santiago Ramón y Cajal, que es un neuroanatólogo, un neurofisiólogo, neuroanatólogo, es un clásico dentro, seguramente cuando ustedes vean neuroanatomía, seguramente allí les van a hacer leer un poco con respecto a este médico investigador español, y que ganó el Nobel por sus trabajos en 1906, junto con Golgi, Camilo Golgi, ya no se olviden de eso. Tinciones argénticas o tinciones de plata. Después está la hematocilina férrica, el ácido periódico de Schiff o PAS, ácido periódico de Schiff o PAS, es lo mismo. Y en fin, Maigrun-Walguienza para el caso de la sangre, importante, se ven muy bien los glóbulos rojos y los glóbulos blancos con esta tinción. En fin, pero como les digo, hay una gran cantidad de colorantes dependiendo del tejido que yo quiero identificar y de la investigación o de la curiosidad o de la necesidad del anatomopatólogo de ver alguna reacción en el tejido. Por ejemplo, la presencia de fibras reticulares, la presencia de elásticas, de colágena. Cuando hay mucha colágena, lo cual en el tejido no debiera ser normal, esa colágena, entonces eso ya le da un indicio de que allí no están las condiciones muy buenas en ese tejido. ¿Bien? Entonces eso es lo que tiene que tener, esa visión tiene que tener ese especialista con respecto a lo que está observando en la muestra. ¿Ya? Bien. No sé, ¿alguna pregunta?
Acá hay una secuencia de lo que he hablado. Seguramente van a recordar, ¿no es cierto? Este es el corte por el micrótomo. Miren, acá se forma una cinta en cuyo interior se ve de un color amarillento la muestra que que quiero observar. Acá se estira la muestra en un lugar donde haya un contraste para poder observarla bien. Se corta, ¿no es cierto? Una a una está y después se coloca, ¿no es cierto?, en el baño termorregulable. Allí está la muestra se pega en el portaobjeto y después se coloca a secar la muestra durante un día, ¿ya? O en estufa a 35 grados Celsius durante unas 2 o 3 horas. Eso es lo que sucede, lo que he comentado, esto resumiendo lo anterior que he estado hablando, ¿ya? Bien. Bien, entonces voy a hablar un poco de lo que es los tejidos en forma natural, sin haber hecho ninguna tinción. Entonces lo que nosotros vamos a observar, este es un corte de intestino delgado. Y acá, acá están todos los nombres en todo caso, ¿ya? Pero esta es una célula cilíndrica que es parte del epitelio del intestino. Entonces, vean acá que está la chapa estriada, ¿no es cierto? Es el núcleo de posición basal y el citoplasma en la zona apical. También recuerden que en el intestino, ¿no es cierto?, están las famosas células caliciformes, que es esta que está acá, por su forma de cáliz. Está el núcleo, debería estar el Golgi acá y la secreción glucoproteica. Bueno, luego tenemos que vamos a ver cuando veamos los epitelios, que existe una lámina basal. Todos los epitelios están sujetos, están soportados por una lámina basal que tiene una serie de proteínas, lamininas, fibras colágenas, en fin, que vamos a ver más adelante, como también fibras reticulares. También hay vasos sanguíneos, pequeños capilares, arteriolas, vénulas, ¿no es cierto? Células, fibroblastos del tejido conjuntivo, las células cebadas. Si ha habido alguna lesión en el tejido, podemos encontrar una célula cebada. En fin, algunos nervios, las fibras colágenas, las células adiposas, en fin. Todo lo que ustedes ven acá, ¿no es cierto?, que se menciona en esta diapositiva, lo podemos encontrar en una muestra de intestino. Pero si nosotros lo vemos esto al microscopio, no vamos a poder diferenciar con claridad qué célula es cada una. Entonces, allí es donde nosotros tenemos que tener una tinción. Pero la tinción va a colorear algunas de estas células en particular. Cuidado, no va a cambiar, la tinción no va a cambiar el tejido, solamente va a colocar de manifiesto o vamos a poder ver al microscopio aquella célula que es coloreada por el colorante, ¿ya? Entonces, por eso que usamos distintos tipos de colorantes para ver esa célula. Entonces, vean esta imagen y recuerden. Y luego vemos los diferentes tipos de tinciones. Por ejemplo, acá ya lo que les he mencionado, la tinción argéntica, veamos que, por ejemplo, las fibras colágenas se ven, las fibras reticulares también, en las elásticas, la secreción glucoproteica de la célula caliciforme se ve bastante bien, ¿ya? Pero las otras células prácticamente no se notan. En este otro caso, cuando usamos la orceína, miren las fibras elásticas, acá en la parte inferior, pero no puedo ver con claridad los otros tipos celulares. Cuando usamos Azur A, la que destaca de este tejido es la célula cebada. ¿Por qué? Porque tiene gránulos ¿cómo se llama? Ya me olvidé, pero luego me voy a acordar, ¿no es cierto? Los gránulos de histamina, perdón, acá está. Los gránulos de histamina, ¿no es cierto? Con Azur A tienen una afinidad y miren, se ve bastante bien lo que es la célula cebada.
bueno, un poco mejor con respecto a otras tinciones, el epitelio, en fin, en este caso, el Sudán negro identifica las grasas. Entonces, por supuesto, como no es grasa lo que secreta la célula caliciforme, que es una glucoproteína, por supuesto no se va a ver y se va a ver algo transparente. Pero sí los lisosomas, no, perdón, las vesículas, ¿no es cierto?, con, tejido, con grasa al interior del citoplasma de la célula, como también las células adiposas propiamente tal. En fin, eso es con respecto a lo que es la especificidad de diferentes tinciones para identificar células o tejidos en particular, ¿vale? En el caso de la hematocilina eosina, ¿no es cierto? Es una tinción general y es lo que nosotros hemos visto en nuestras muestras generalmente, la hematocilina férrica, el ASAN de Mallory, el Mason y el ácido periódico de Schiff. Acá, o PAS, miren la intensidad que tiene la glucoproteína como producto de la secreción de la célula caliciforme. Y también acá en la célula cebada, la membrana basal, las fibras colágenas, en fin. Entonces acá estamos hablando de una tinción de tipo histoquímica, ¿ya? Entonces, eso es lo que ocurre con las tinciones. Bueno, y como dice acá en la parte inferior, posterior a la tinción que yo estoy utilizando, se coloca un pegamento transparente para observar con claridad los tejidos y que así permanezcan por largo tiempo. Nosotros tenemos muestras en nuestro laboratorio que tienen, no sé, 15, 20 años, ¿no es cierto? Si es que el alumno no las quiebra o por descuido, ¿no es cierto? Estas preparaciones pueden durar más tiempo, ¿ya? Y es lo que ustedes con la cual podrían haber trabajado en un caso de, de las clases presenciales. Bien. Preguntas, consultas. Adelante, por favor. Profe, Sí, dígame. si yo ocupo un tipo de tinción para ver una muestra, ¿puedo ocupar después otra tinción? ¿O tendría que Christopher, hacer un te procedimiento? escucho súper bajito. A ver, por favor, acércate un poco. ¿Cuál era la pregunta? Había preguntado si es que una vez teñida una muestra, se puede teñir de nuevo. Ah, no. Pero sí lo que puedo hacer es dobles tinciones o triples tinciones. ¿Ah? Entonces allí en una muestra puedo observar dos o tres cosas, ¿no es cierto?, de ese tejido, siempre y cuando estoy haciendo una investigación, generalmente se utiliza eso, ¿ya? Pero una muestra teñida y después colocado el cubre objeto, es difícil hacer otra tinción, ¿ya? Porque ya sacar ese cubre objeto de esa muestra, de ese portaobjeto, es bastante difícil, ¿ya? Eso me parece, Máximo pregunta, me parece. Sí, o sea, lo preguntó el Brian. Ah, ya, el Solo que se Brian. le escuchó muy bajito, entonces ahí... Sí, Acá estoy. entonces, ya, ustedes ahí, bien, eso es bueno, ayúdense, eso es bueno, porque Profesor, seguramente, entonces, sí, siga usted. es que seguramente algunos no pueden preguntar o no tienen conexión, entonces, pero lo importante es que varios pueden tener la misma inquietud, entonces ustedes se ayudan entre sí. Dígame. Justo iba a hacer una pregunta que creo que usted lo dijo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver tejido adiposo y aparte quiero ver los núcleos, ¿puedo teñir el mismo corte por Sudán negro, por ejemplo, B, y hematocilina y eosina al mismo tiempo, ¿no? Exacto, bien. Y no se va a dañar nada. Exacto. Pero al comienzo, pero hay un detalle importante, Brian, no sé, ¿Sí? parece. Yo debo hacer el corte con un crióstato, porque si hago el corte
con un micrótomo en parafina y utilizo los solventes orgánicos, no voy a encontrar grasa por ningún lado, ¿ya? Entonces, allí, ¿no es cierto?, para poder conservar la grasa en distintas zonas del tejido adiposo, lo que utilizo es un crióstato, ¿ya? Eso, pero sí, es cierto, lo que Excelente. tú dices es así, Ah, ya, bueno. Muchas gracias, profesor. ¿vale? ¿Alguna otra cosa? Bien, vamos a continuar entonces. Bueno, y lo que obtengo es esto. Ustedes ven acá en la diapositiva, ¿no es cierto? Acá es un corte, está un poco chueco el cubreobjeto, sí, ¿no es cierto? Pero lo que tenemos acá es la mitad de un testículo. Entonces, allí está esto teñido con hematocilina, ahí está el portaobjeto y allí está el cubreobjeto. Entonces, como ustedes ven, es bastante transparente. Acá se pueden usar distintos tipos de pegamento, ¿ah? Antiguamente se usaba el bálsamo de Canadá, pero costaba mucho que se solidificara, pero hoy día se usan una serie de resinas que son prácticamente instantáneas. Entonces uno coloca una gotita de esta resina, coloca el cubreobjeto y se pega, pero al minuto ya está todo solidificado. Y son lo suficientemente transparentes como para poder observar bastante bien el tejido. Eso puede ser el Paramax, el Entellán. Hay varias resinas que son hoy día muy útiles. El Claramun, por ejemplo, también. En fin, hay varias marcas. Pero esto es lo que queda finalmente después de la tinción y del montaje del cubreobjeto. Y son las muestras que ustedes les deben haber mencionado, o aquellas personas con las cuales hicimos el remedial, ¿no es cierto? Observaron que era así al microscopio, lo suficientemente transparente para observar los tejidos. ¿Ya? Bien, eso es. Bueno, y comienzo, ¿no es cierto?, con otra unidad, no unidad, sino que dentro de lo mismo, pero un poco explicando qué es lo que es la histoquímica, ¿ya? Como les decía, acá hay una pequeña definición, ¿cierto?, en que explica que esta tinción localiza o entrega una información sobre la presencia y localización de las macromoléculas que pueden ser intra o extracelulares. En el caso intracelular, en el caso de las glucoproteínas de la célula calciforme. Extracelulares en el caso de la membrana basal de los epitelios. ¿Ya? Entonces, acá a mano izquierda tienen la tinción del ácido periódico de Schiff o PAS. Y como les decía, esta es una tinción específica para glucosa, es decir, para hidratos de carbono. Y como sabemos que la secreción de la célula caliciforme es una glucoproteína, es un hidrato de carbono unido a una proteína, entonces utilizamos esta tinción y acá ustedes pueden ver el color fucsia, ¿no? Soy harto malo para los colores, pero bueno. Entonces, pero sí destaca esta estructura del resto de las células. Y también lo que se puede ver con claridad acá es la chapa estriada. Otra cosa importante es que en esta célula, que es la caliciforme, en la parte superior no hay chapa estriada, porque es lógico que allí tiene que producirse, ¿no es cierto?, la expulsión de esta secreción. Entonces, ese es un detalle. El otro detalle está acá en lo que es la membrana basal. Acá es donde está el epitelio, ¿no es cierto?, afirmado al resto del tejido conjuntivo. Acá, por supuesto, hay fibroblasto, hay tejido conjuntivo, fibras colágenas, fibras elásticas, en fin, todo lo que vamos a ver más adelante cuando veamos los epitelios. Y en este otro tejido que está acá a mano derecha, también es intestino, pero hay otra tinción, es la hematocilina con azul alcian. Entonces, la secreción de las células calciformes se ven de un color azulado o celeste.
Entonces, igual podemos identificar las células caliciformes, pero con otra tinción. Entonces, lo que acá vemos es que no hay modificación del tejido, pero sí hay otras cosas que podemos observar con mayor detenimiento si utilizamos otra tinción. Entonces, miren acá, si nos fijamos en la membrana basal de este epitelio y en la parte superior e inferior, vemos que hay una mayor nitidez de lo que es la membrana basal con el azul alcian. Entonces, podemos quizás definir que más o mejor la tinción más óptima para buscar la membrana basal y la secreción de las células caliciformes es la hematocilina azul alcian. El único problema, jóvenes, que esta es una tinción bastante compleja y demora mucho tiempo. En cambio, el ácido periódico de Schiff es más sencilla. En 2 horas yo tengo lista la muestra y por lo tanto el trabajo es menor. Y prácticamente puedo obtener los mismos resultados. Pero si estamos haciendo una investigación con características cualitativas, tendríamos que usar este tipo de tinción. Eso es, jóvenes, con respecto a la histoquímica. Es decir, el colorante tiene cierta afinidad por alguna estructura que puede ser intracelular o extracelular y asociado a una macromolécula. Bien. ¿Preguntas, consultas? Ya. Y ahora entramos a la inmunohistoquímica. Hoy en día, en las unidades de anatomía patológica se está entrando bastante fuerte a la inmunohistoquímica, especialmente en lo que es para el análisis de las patologías renales, ¿ah? Allí se hace inmunohistoquímica. Pero paso a explicar en qué consiste. Entonces, son anticuerpos, ¿no es cierto?, marcados con algún fluorocromo o fluorescencia para identificar macromoléculas intra o extracelulares. Estos fluorocromos pueden ser la rodamina, que da un color rojo, el tiosinato de ficoritrina o FIC-C, que da un color verde, y el DAPI, que da un color celeste. Entonces, ¿qué tejido? ¿Alguien sabe qué tejido es el que estamos observando acá en la diapositiva? Tejido nervioso. Es el Perfecto, mismo. muy bien. Bien, Máximo, tejido nervioso. Entonces, acá en esta inmunohistoquímica se ha usado 2 colorantes, como también pueden ser 3, para identificar, primero que nada, con DAPI, los núcleos de todas las células nerviosas. No solamente hay células, ¿no es cierto?, nerviosas como estas que tienen bastantes ramificaciones, sino que también hay células nerviosas de la glía, que es el tejido conjuntivo nervioso. Entonces, todos los núcleos de las células que están acá, del tejido nervioso, hablemos en general, se colorean de celeste por el fluorocromo DAPI. Pero también ven ustedes que está coloreado tanto el soma de estas células como también las prolongaciones nerviosas. Y en este caso se ve que es de un color verde. Entonces se ha usado un anticuerpo con FIC-C que da un color, este fluorocromo da un color de color verde. Entonces acá se ha usado una doble tinción tanto para ver el soma celular como las prolongaciones y los núcleos de las células, así poder diferenciar. Entonces, este es el concepto de la inmunohistoquímica en la histología, en la observación de los distintos tipos de tejido. Insisto, hay 3 tipos de fluorocromos. La rodamina, que da un color rojo, el FIC-C, que da un color verde, y el DAPI, que da un color celeste. ¿Ya? Entonces, este es el proceso de la inmunohistoquímica en la observación.
Y también debo destacar, como vimos al comienzo de nuestra clase, que esto lo tengo que ver en un microscopio de fluorescencia. No sirve un microscopio común y corriente. Y lo curioso también es que el fluorocromo que ustedes ven acá tiene que ser, el microscopio tiene que estar en un cuarto oscuro porque la luz se va agotando. Entonces, si yo tengo luz de día o de una ampolleta, esto va disminuyendo su fluorescencia y a las finales puedo que no observe nada. Entonces, uno tiene que tener cuidado de hacer estas fotografías, ¿no es cierto?, en el cuarto oscuro y en el microscopio de fluorescencia, porque la luz de tungsteno es la que emite onda para que estos fluorocromos, ¿no es cierto?, se exciten y entreguen el color correspondiente, ¿ya? Entonces, eso es importante también, jóvenes, que lo sepan. Y acá está el concepto de antígeno-anticuerpo. Quizá esto también ya lo deben conocer o lo deben tener claro. Y recuerden que un antígeno, supongamos que esto es el tejido. Entonces, en el tejido, ya sea esta macromolécula que estamos buscando, tiene un antígeno, tiene un punto de unión. Entonces, para ese punto de unión, nosotros, hoy día se fabrican los anticuerpos, ¿ah? Entonces, que pueden ser de caballo, de cerdo, de cabra, ¿de qué más? De conejo, ¿ya? Entonces, ese anticuerpo se une al antígeno, como ven acá en la figura. Entonces, este anticuerpo tiene adosado en su parte superior un fluorocromo, que también yo lo puedo fabricar, ese anticuerpo con el fluorocromo que yo quiera. Y entonces, cuando la reacción entre el antígeno y el anticuerpo es directa, el proceso se llama una inmunohistoquímica directa. Acá está, como su nombre lo indica, ¿ya? Pero muchas veces ese anticuerpo no puede ser construido con este fluorocromo. Y tiene que haber un segundo, un tercero, un cuarto anticuerpo, ¿no es cierto?, como lo es la biotina, con el fluorocromo. En ese caso, hablamos de una inmunohistoquímica indirecta, porque el segundo anticuerpo es el que tiene el fluorocromo, como ustedes ven acá, ¿ya? Entonces, allí hablamos de una reacción inmunohistoquímica indirecta, ¿bien? Pero siempre está la conexión entre antígeno-anticuerpo. Y acá les coloqué más o menos los fluorocromos que, para que lo tengan claro, que se utilizan. El FIC-C, tiocinato de verde, isotiocinato de fluoresceína, la rodamina en rojo, no me acuerdo el compuesto químico, por eso no lo coloqué acá. El DAPI celeste es el 4,6-diamino 2-fenilindol. Eso es DAPI, ¿ya? Entonces, eso es con respecto a lo que es la inmunohistoquímica y el proceso biológico por el cual ocurre, ¿ah? Para que lo tengan claro. Seguramente esto ya ustedes ya lo saben, seguramente incluso del liceo, pero no está de más recordarlo, ¿ya? Para poder entender cómo es el proceso de la inmunohistoquímica. Bien, preguntas, consultas, dudas. Profesor, ¿solamente se pueden ocupar esos 3 tipos de fluorocromos o hay más tipos? No. También, Solamente estos 3. a ver, como fluorocromos, hoy día se utilizan estos 3, pero también puedo utilizar el oro, la plata, que va adosado a un anticuerpo, y generalmente en microscopía electrónica yo utilizo metales pesados con los anticuerpos, ¿ya? Entonces hay otra variedad que no he hablado, o no sé si está acá, acá está. Bueno, acá en este caso voy a hablar luego de lo que es la autorregrafía. Pero por el momento sí, también puedo utilizar algún metal pesado para unido a un anticuerpo, pero eso se usa generalmente en microscopía electrónica. Eso es. ¿Queda claro? Profe, Sí, sí, ¿Sí? claro. Ya.
Dígame. Yo tenía una pregunta, digamos, por ejemplo, ¿cuándo yo voy a ocupar la rodamina o el DAPI? ¿Quién habla? Acá no aparece. Ah, Carla. 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 Carla, hola Sí, Carla. porque por ejemplo, si usted hablaba del adiposito cuando, en el ejemplo, o sea, cuando estaba en la materia anterior, y decía que era más, una mejor opción ocupar el Sudán Negro B. Claro. Y ahora, ¿cómo lo hace con la rodamina y el DAPI? Ah, ya, vale. Te entiendo. Claro, acá, por ejemplo, en el caso, voy a explicar un poco lo que es el asunto del cáncer renal. Eh, Cuando existe sospecha de que hay un cáncer renal, yo no puedo verlo con las técnicas normales de las técnicas histológicas, con la hematoxilina. Entonces allí utilizo una histoquímica que está relacionada con la presencia en la célula de una gran cantidad de, ¿cómo se llama esta cosa? Ya me va. Entonces se utiliza un anticuerpo adosado a biotina. Ahí está. La biotina se observa después de ser revelada como una tinción café, parecido a lo que es la bromosoxuridina. Entonces, cuando yo veo esa gran intensidad de coloreada de color café o marrón, yo allí estoy sospechando de que ese tejido está iniciando un cáncer. Bueno, y depende de la cantidad. Entonces, dependiendo de lo que yo quiero investigar o de lo que yo quiero observar, utilizo un determinado anticuerpo unido, ya puede ser a un fluorocromo o o a otra otra sustancia que me permita identificar en particular una molécula o macromolécula dentro de la célula. Eso es, Carla, no sé si te resuelvo la duda. Sí, profe, gracias. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Paso entonces a lo que es la autorreografía. Seguramente en su vida estudiantil algún profesor, de repente les va a pasar algún paper en donde se hable de la autorreografía. Principalmente en aquellos papers clásicos, antiguos, en donde estoy hablando de unos 30, 40, incluso 50 años atrás. Esta era una técnica bastante utilizada y ocupaba isótopos radiactivos. Por ejemplo, la timidina tritiada, el carbono 14, el azufre 32, entonces, que son moléculas radiactivas. Y en ese caso se utilizaban, ¿no es cierto?, estas macromoléculas y con anticuerpos también que se unían a la zona en donde estaba lo que nosotros queríamos buscar. Por ejemplo, hay un ejemplo clásico, claro, no es el caso de ustedes, pero sí es importante y quizás su profesor de biología en su liceo les comentó que el descubrimiento de la fase oscura y fase clara en la fotosíntesis fue gracias a esta técnica, la autorreografía, que en donde, ¿no es cierto?, la glucosa se marcó con carbono 14 radiactivo. Y de esa forma se pudo ver cuál es el movimiento que tenía esta glucosa en la fotosíntesis. Y allí se determinó, ¿cierto?, que había una fase oscura y fase clara. Entonces, quizás ese es el ejemplo más característico de la autorreografía. Ahora, desde el punto de vista técnico, ¿qué es lo que se hace? Acá tenemos un esquema en donde el tejido es esto. Imagínense que esto podría ser la hoja. Y a esta hoja se le colocó glucosa con carbono 14. Y se colocó y posteriormente se le colocó en la superficie una emulsión de bromuro de plata, que
en el cual la plata es sensible a la luz, en la medida, ¿no es cierto?, que esa sensibilidad, esa plata emitía, ¿no es cierto?, ese compuesto radiactivo emitía una luz, la plata se iba degradando de tal forma que iba formando esta imagen latente, que son estos puntos oscuros que vemos acá dentro de la célula. Y esta es una fotografía a microscopía electrónica. Entonces, en el fondo, este proceso de la autorregrafía es algo semejante a la fotografía, no la fotografía digital actual, a la fotografía antigua. Quizás ustedes se recuerdan a aquellos caballeros que habían en las plazas con su caballito, ¿no es cierto?, que le sacaban la foto a los niños y a los 10, 15 minutos estaba la fotografía lista. Entonces, es analógica, es una fotografía analógica, no digital. Entonces, es el mismo principio de la fotografía analógica el que se ocupa acá en la autorregrafía. Entonces, por supuesto, la muestra del tejido acá está el portaobjeto, el tejido, y acá se coloca la emulsión de plata, y luego esto se deja a menos 90 grados Celsius durante un mes. Entonces, después del mes que transcurre esto a menos 90 grados Celsius, lo que se hace es revelar. Y revelar exactamente igual como uno hacía antiguamente con el papel fotográfico. Entonces, usaba los líquidos, los fijadores, los reveladores, entonces, pero en ese caso, en vez de papel, era el portaobjeto. Y el portaobjeto después lo llevaba al microscopio, ¿no es cierto?, y observaba dónde estaban dónde había precipitado la plata y dónde se encontraban estas macromoléculas dentro del proceso celular o de la homeostasis de la célula. Entonces, esto es una técnica que hoy día no se utiliza porque es adversa al medio ambiente. Recuerden que estos compuestos radiactivos prácticamente demoran 500 años en degradarse. Entonces, habiendo hoy día otras técnicas más amigables con el medio ambiente, es absurdo utilizar estas técnicas radioactivas en las cuales los componentes se demoran mucho en degradarse, ¿ya? Entonces, ese es el concepto de la autoradiografía. Es una técnica, repito, que no se utiliza hoy en día, pero que sí antiguamente era bastante utilizada. Eso es, jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Con los isótopos radioactivos no se dañaba el tejido al ser radioactivos? No, porque el isótopo iba incluido en la molécula, en este caso, por ejemplo, como les mencioné, de la glucosa, el isótopo radioactivo iba formando el carbón. Recuerda que 6 carbonos, ¿no es cierto? Entonces, uno de esos carbonos iba radiactivo. Y ahora sí, se comprende, sí. Gracias. ¿Algo más? Ya, y esto lo vamos a pasar un poco rápido porque es algo que nosotros ya vimos en nuestra embriología. Y acá la pregunta es el origen de los epitelios de los tejidos, ¿cierto? Acá un poco es para recordar, recuerden que todos nosotros partimos, ¿no es cierto?, de la fusión tanto del espermatozoide con el ovocito. Y allí, en ese momento, se forma este cigoto, que es la fecundación, y se restablece la condición diploide. Entonces, de una célula haploide pasa a formar una célula diploide, 2N. Y, por supuesto, con todas las variabilidades que tenemos todos los humanos, con pelo crespo, sin pelo crespo, en fin, rubio, oscuro, lo que ustedes se imaginen, asiáticos, en fin. Pero todos partimos así, de la fusión. Pero la pregunta, ¿no es cierto?, que en su momento también nos hicimos y les pregunté, ¿cómo es posible que a partir de la fusión de estas
2 células haploides, ¿no es cierto?, se produzcan los distintos tipos de tejido en nuestro cuerpo, los 200 y tantos tipos de células. Entonces, bueno, eso ya en su momento lo respondimos, ¿no es cierto?, porque allí están actuando, ¿no es cierto?, la variabilidad génica, están actuando los genes, ¿no es cierto?, y hay un proceso embriológico por el cual nosotros ya lo hemos conocido, en donde se van diferenciando estas células. Y no me recuerdo si hablamos también de las células madres embrionarias, totipotente, pluripotente, multipotente, ¿no es cierto?, que en un comienzo estamos en lo que es este blastoquiste, en donde somos en una primera instancia un embrión bilaminar, con lo que es el hipoblasto y el epiblasto, ¿no es cierto?, 2 capas embrionarias acá, y eso ocurre en el momento de la implantación. Y miren, a partir de estos 2 epitelios, que no son epitelios, surgen todos los otros, todos los tipos de epitelio, surgen, ¿no es cierto?, los distintos tipos de tejido, y como les decía, los 230 tipos de células diferentes que nosotros tenemos, musculares, adiposas, cartilaginosas, óseas, en fin, todos los tipos de células, ¿ya? Entonces, es un poco esto para reflexionar y llevarlo, ¿no es cierto?, hacia dónde, de dónde parten los tejidos. Bueno, y luego de un embrión bilaminar pasamos a uno trilaminar, ectodermo, mesodermo, endodermo, ¿no es cierto? Acá es importante destacar que de estas 3 hojas embrionarias surgen todos los epitelios de nuestro cuerpo, algunos externos, otros internos, como el mesodermo para los vasos sanguíneos, para el intestino, en fin. Es un poco, ahora recuerden un poco lo que vimos en embriología. Entonces, ahora vamos a ver cuáles epitelios provienen de qué tipo de capa embrionaria. Bueno, y después embrión trilaminar, después hablamos de embrión somítico. Miren, acá ya están formándose los somitos, acá está la notocuerda, no sé si recuerdan esto, lo que es el tubo neural, el celoma intermedio, en fin, todo lo que nosotros vimos en su momento, podemos, ¿no es cierto?, destacar el esclerótomo, el miótomo, el dermiótomo, en fin, todas los distintos tipos de tejido de células que van especializándose, ¿no es cierto?, por la expresión de determinados genes. Bueno, entonces, y luego, ¿no es cierto?, como vimos en su oportunidad, de las 3 capas del embrión, ectodermo, mesodermo, se generan todos los tipos celulares, todos los órganos y el organismo que somos nosotros. Entonces, acá tenemos este esquema que es bastante complejo, ¿no es cierto?, pero es simplemente para que se den cuenta de dónde provienen los distintos tipos de tejido y de qué capa del embrión trilaminar proviene. Bien, entonces eso es. Y no sé si hay alguna pregunta o alguna reflexión, algo con respecto a lo que acabamos de ver. Lo hemos visto súper rápido porque eso espero que ya lo sepamos, o sea, esto lo vimos en nuestro curso anterior. Bien, no sé si no hay nada. Bien, entonces lo que voy a terminar la clase porque me están esperando sus colegas de embriología de primer año y voy a introducir a lo que es la histología y principalmente lo que es observación y definición de un tejido que ustedes están analizando a microscopía. En el proceso de interpretación en forma correcta de los cortes histológicos, hay 2 cosas importantes que ustedes deben tener presente. Una es el conocimiento teórico y lo otro es la práctica que nosotros podemos adquirir a través del trabajo en el microscopio. ¿Ya? Bueno, entonces para eso vamos a imaginar que este conducto que nosotros tenemos acá
es el intestino delgado. Bien. Por teoría, nosotros sabemos que el intestino delgado es una estructura, en condiciones normales, por supuesto, es una estructura redonda que tiene en la parte interna un epitelio, tiene una muscular y una adventicia, ¿cierto? Músculo liso. Y dependiendo del corte que se realice, nosotros vamos a tener que interpretar lo que estamos observando. Por ejemplo, podríamos, en este corte oblicuo que ustedes ven acá primeramente, podríamos decir que el intestino es un conducto oblicuo, lo cual, dependiendo, ¿no es cierto?, de la presión que se ejerza, podría ser, pero no es lo más correcto. Quizás en este corte transversal que vemos acá, es lo más correcto que podemos observar. Es un conducto redondo que en su interior tiene un epitelio, que luego vamos a conocer cuál es un epitelio cilíndrico simple. Por fuera, lo rosado que ustedes observen es la muscular, músculo liso, y por fuera hay una adventicia de tejido conjuntivo. Quizás esto es, no quizás, es lo más correcto que se puede observar del intestino. Pero en la parte superior, acá tenemos otro portaobjeto en donde solamente la muestra que estamos observando es de un color rosado. Entonces podríamos, si asociamos a la estructura de lo que es el intestino, esto podría ser músculo liso. Entonces, en la interpretación que nosotros podríamos dar de este intestino, podríamos decir que el intestino es una estructura cerrada solamente constituida de músculo liso que no tiene un conducto central, quizás por donde circularán los alimentos, no lo sé, y que por fuera hay una adventicia. Entonces, la pregunta con respecto a la explicación de lo que estoy observando en este portaobjeto, la pregunta es, ¿sería lo correcto? ¿Alguien me puede decir eso? No, no es lo correcto. Va a ser más correcto el conte transversal que muestra la luz del tubo. Exacto, muy bien. Entonces, lo mismo sucedería, ¿no es cierto?, acá si interpretara la observación de este corte que está al otro extremo, al lado derecho. Yo podría decir, el intestino delgado es un conducto doble que está unido por músculo liso, ¿no es cierto?, de tal forma que los alimentos circulan por estos dos conductos. Entonces, esto tampoco sería correcto, pero lo estoy observando. Entonces, es acá donde entra el conocimiento teórico. Porque miren, el corte fue simplemente, sucedió en este loop, en esta vuelta que tiene el intestino, y de esa forma puedo ver lo que estoy observando al microscopio en el portaobjeto. Entonces, por eso les digo que es importante el conocimiento teórico y la observación práctica al microscopio. Entonces, esta es la forma, jóvenes, como nosotros debemos interpretar la histología y lo que estamos observando. ¿Ya? Espero que con esta explicación quede más o menos claro la importancia del estudio de las estructuras que ustedes vamos a ir viendo en los laboratorios, ¿no es cierto? Ojalá podamos avanzar bien y no hayan problemas. Eso es, jóvenes, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta, y comenzamos, ¿no es cierto?, nuestra próxima clase con los epitelios, ¿ya? ¿Me esperan un momento, por favor?
Ya, jóvenes, disculpen la interrupción. Entonces, eso es con respecto a la clase de hoy día. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda. Esto que explicó, por ejemplo, eso de la perspectiva del corte es lo que pasaba, por ejemplo, en ese corte de feto a nivel de los ojos, que se veía el diencéfalo delante del mesencéfalo. Perfecto, bien, esa es la idea. Eso es lo importante, jóvenes, que logren relacionar lo que han observado. Bien, perfecto. ¿Algo más, jóvenes? Estas imperfecciones de estos cortes, por ejemplo, que sea un poco más oblicuo y todo eso, va a depender de qué, de cómo se ponga el tejido, la muestra, o cómo, por qué se van a dar esos errores, por así decirlo. Claro, va a depender de cómo va la muestra en la parafina. Como también esa condición muchas veces se hace adrede, ¿ah? Para poder observar cierto tejido en particular. Entonces, por eso que es importante cuando se hace una investigación, ¿no es cierto?, que la persona que está haciendo la muestra sepa qué es lo que quiere investigar o sepa qué tipo de célula quiere observar para describir. Entonces, muy bien, eso es la idea, ¿ya? Muchas gracias. Bien, circula la palabra por última vez si alguien tiene alguna pregunta. Entonces, Fernando, por favor, te dejo la tarea de que le preguntes a tus colegas si hacemos un solo laboratorio el día de mañana y el viernes aprovechamos de avanzar un poquitito en lo que es los epitelios. Esto es una consulta, no es una obligación, depende de ustedes. Si no, simplemente hacemos los dos laboratorios y ya está, ¿ya? Entonces te dejo esa inquietud, Fernando. Ya, profe, no hay problema. Yo le pregunto a mis compañeros. Ujú. Bien, si no hay más preguntas, dudas, consultas, nos quedamos hasta acá y nos vemos en algún momento, en algún día, en algún lugar. Eso es, jóvenes. Ya, profe. Que estén bien, Cuídate. cuídense. Chao, chao. Cuídense, profe. Chau. Chao, profe, gracias. Profe, gracias. Cuídese. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao. Profe. ¿Por dónde va a subir la grabación, profesor, usted? Se la mando a Fernando.